Amén. Dice su bendita palabra. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán, ¿estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Pueden sentarse. Hemos estado estos últimos domingos, ¿verdad? El Señor nos ha estado dando palabras sobre todos estos movimientos que han surgido, los cuales a veces desubican al pueblo de Dios, los cuales, como decíamos el domingo pasado, hermanos, incluso hasta nos ponen a temblar, porque no conocemos lo necesario, o como deberíamos conocer, o como deberíamos saber, ¿verdad?, cómo opera el poder de Dios, lo que Dios tiene también ya trazado, destinado para los últimos tiempos, tanto para el mundo en general y también asimismo para su iglesia. Y hemos estado, ¿verdad?, haciendo referencia y hablando, y lo vamos a seguir haciendo, acerca, hermanos, de estos movimientos proféticos, sin la intención de que, porque dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Sabemos de que Dios, ¿verdad?, se mueve y está ese mover profético de parte de Dios. Creemos en los dones, hermanos, activos del Espíritu Santo o de Dios, ¿verdad?, a través de su Santo Espíritu. Amén. A través del poder de Dios. Pero también la Biblia, hermanos, nos enseña cómo funcionan estas cosas. La Biblia también nos enseña cómo recibirlos, cómo administrarlos una vez que los hemos recibido, cómo nosotros también, hermanos, debemos trabajar conforme a esto. O sea, esto no es de que recibí algo y entonces Dios me entregó un poder para hacer lo que yo piense y lo que yo quiera, o lo que se me venga a la gana o se me venga en mente, con el argumento de que le estoy dando libertad al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se va a contristar si yo no hago lo que me ordena. El Espíritu Santo, hermano, se contrista cuando nosotros pecamos. Amén. Eso es un error, pensar de esa manera, diferente a eso. Bueno, entonces, le decíamos que también Dios nos enseña a través de su palabra. Y entonces lo que vemos ahora, hermanos, son abusos. Y mire qué peligroso es, hermanos, abusos en contra del Espíritu Santo. O se cometen abusos ahora en el nombre del Espíritu Santo. Abusos de los dones, abusando de quizás el poco conocimiento de la iglesia, del poco conocimiento, hermanos, del pueblo. Dice la Escritura que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no se refiere solamente al conocimiento de tener un montón de información bíblica en la cabeza, sino de conocer a Dios. Que esa no es la manera de que Dios, hermanos, trabaja o se mueve o actúa en medio de su pueblo. Esa no es la manera en la que Dios trabaja o opera para salvar a la humanidad. Y entonces ese es el poco conocimiento que tenemos de Dios. Porque como hemos estado hablando domingos anteriores, que nuestro conocimiento de Dios es lo que nos enseñan los videos de YouTube. Nuestro conocimiento de Dios es los videos cortos que nosotros miramos de 30 segundos en cualquier plataforma o red social. Ese es nuestro conocimiento de Dios. Más allá, nosotros no conocemos nada, absolutamente nada de Dios.
A nosotros se nos hace difícil aceptar, hermanos, una enfermedad porque no conocemos nada de Dios. A nosotros se nos hace difícil, hermanos, aceptar un no de Dios porque no conocemos nada de Dios. Porque nos han presentado, nos han ilusionado, hermanos, con un Dios que usted le pide y Él está listo, dispuesto para complacerlo, como un niño mimado, como un niño caprichoso. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Entonces no conocemos a Dios. Por eso dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocía a Dios. Aunque tuviera Biblia en su cabeza, no conocía a Dios. Pero, bueno, entonces, siendo más puntual, le decía, a través de todos estos movimientos, hermanos, que se están dando, como le digo, este ministerio comenzó en la visión y también en una misión, creo, ¿verdad? A través, o podemos decir, proféticamente. Pero no quizás de la manera que nosotros, hermanos, vemos a nuestro alrededor. No quizás de la manera, hermanos, que nosotros nos pintan, ¿verdad? Ese mundo maravilloso de colores. Hermanos, en lo que realmente dice, en lo que nos hacen creer que es la profecía. Y entonces, aquí en este pasaje inicial, encontramos nosotros algo que el Señor nos dice, ¿verdad? Y dice ahí en el 23, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan lenguas, y entran indoctos o incrédulos, nos dirán, ¿estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces aquí nos está hablando, el punto del apóstol aquí es que primeramente, dice en el versículo 1 de ahí del capítulo 14, seguid el amor, primeramente, sigan el amor. Procuren los dones espirituales, anhelen los dones espirituales, pidan los dones espirituales, guárdense para que puedan recibir los dones espirituales. Eso es procurar los dones espirituales. Pero sobre todos los dones, sobre todo que profeticéis. Y entonces, allá donde leímos en el pasaje inicial, él pone, ¿verdad?, ya en contraste, el hablar en lenguas y el profetizar. Porque por lo general, hermano, nosotros ya hablamos lenguas, ya medio se nos traba la lengua, que para ni los chismes se nos traba la lengua, ¿verdad? Pero a veces estamos ahí orando, hermano, y si ya se nos traba la lengua, y entonces, ya sentimos, hermano, que nosotros lo alcanzamos todo. Súper espirituales, ya, bueno, ya prácticamente solo hace falta que caminemos en el aire, así nos sentimos. Pero dice él que hay un don más grande, que es la profecía. Dice en el versículo 2, de ahí de 1 Corintios 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero ahora mira el que dice el que profetiza, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces vemos nosotros de aquí, hermanos, desde aquí ya vemos una regulación. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos, ¿para qué debe ser? ¿Ah? Sí, para Dios, pero ¿cómo lo dice la Escritura? ¿Y qué? ¿Ah? No, hay otra palabra. Que todo, hacer todo para la gloria del Señor, o la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos es para la gloria de Dios. Y a nosotros se nos puede olvidar todo, absolutamente todo, hermanos. Desde el hecho de predicar la palabra, debería ser para darle la gloria al Señor. Nosotros podemos predicar para
nosotros decimos así, un mensaje evangelístico para las almas. Sí, un mensaje evangelístico, pero para que Dios sea glorificado. Una enseñanza para la iglesia, no, una enseñanza para la gloria de Dios en la cual la iglesia va a ser edificada. Nunca, nosotros nunca, hermanos, deberíamos hacer algo que no sea para la gloria de Dios. Nuestro trabajo, nosotros deberíamos trabajar para la gloria de Dios. Amén. Nosotros deberíamos vivir toda nuestra vida, todo lo que nosotros hacemos día con día, hermanos, no solamente porque no es trabajo de la iglesia, todo debería ser para la gloria del Señor. Y entonces, como todo lo que es para la gloria del Señor es lo que verdaderamente edifica. Entonces alguno puede decir, hablo en lengua, gloria a Dios, aleluya. Me voy a pasar todo el culto hablando en lenguas, me voy a pasar toda la oración en lengua, me voy a pasar, pero ¿qué dice ahí? El último pasaje que leímos, el 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Por eso dice la Escritura que si alguno sabe hablar en lengua extraña y no sabe interpretarla, mejor calle y hable para sí mismo y para con Dios. Entonces vemos regulaciones. Entonces vemos, hermanos, que esto no es como a nosotros se nos antoje. No es que vamos a hacer los dones con los dones como a nosotros nos parezca bien. Como que nosotros le decimos al Señor, ay Señor, necesito un teléfono para estar llamando a los hermanos y estar pendiente de ellos, para estarles escribiendo. Y a la hora de la hora, hermano, no es para eso. Es para estar en redes sociales. Eso hacemos con los dones nosotros. Eso hacemos muchas veces con todo lo que le pedimos al Señor. Supuestamente para glorificar al Señor, supuestamente para trabajar, para abundar en la obra del Señor, y al final después le terminamos dando otros usos, hermano. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Seguros? Bueno, pero la Escritura, ¿verdad? Nos está hablando de los dones, y nos está hablando de la profecía. Y establece, le decía, pone en contraste y establece esa diferencia entre el hablar en lenguas y el profetizar. Y el que profetiza dice que habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. ¿Será que le cayeron algunas letras aquí, hermanos, a esta cosa? Porque no leo ahí que dice que la profecía es para los carros, para las casas, para los buenos negocios. Revise su Biblia ahí, porque no sé si es que la mía se le cayó unas letras aquí. ¿Ah? Para los viajes, ¿verdad? Bueno. Para eso el Señor nos dejó la profecía. Para eso el Señor, hermanos, dejó a sus siervos. Para eso, hermanos, el Señor dejó este don maravilloso. Pero nosotros, por falta de conocer a Dios, hermanos, no lo entendemos. Miremos lo que dice 1 Corintios 14, 22. El hermano me lo pone ahí, por favor, en la Nueva Traducción Viviente. Para que lo entendamos más y no vaya a decir que yo le estoy inventando algo. 1 Corintios 14, 22 en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Amén, hermano. Bien. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal para no para los creyentes, sino para los incrédulos. Entonces, ¿qué pasa? Ya un incrédulo a la iglesia y escucha hablar en lenguas, es una señal y es, uy, ¿qué es eso que está pasando ahí? Amén. Entonces sigue diciendo, pero no vamos a ahondar en eso porque no estamos hablando del hablar no es el tema del hablar en lenguas, sino de la profecía. La profecía, sin embargo, es para ¿qué? El beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Amén. Ahora le voy a leer yo aquí, en una versión que se llama la traducción al lenguaje actual. No la tenemos ahí, pero yo se la voy a leer aquí. Por lo tanto, hablar en idiomas desconocidos, o sea, hablar en lenguas,
podrá probarle algo a los no cristianos. Entonces, mire, está hablando de los no cristianos, que es para ellos señal el hablar en lenguas. Pero a los cristianos, esos idiomas no le prueban nada. A nosotros, los que ya conocemos el hablar en lengua y ese mover del Espíritu Santo a través de ese don, pues para nosotros ya de repente no es la gran cosa. Ya estamos acostumbrados, no nos causa ninguna impresión. En cambio, los mensajes de parte de Dios son para los cristianos. Disculpe, que pensé que lo tenía ahí. Son para los cristianos, no para los que no creen en Dios. ¿Ya me entendiendo, hermano? ¿Seguro? Pero ¿qué sucede ahora, hermanos? Imagínense que esta reunión es de puros incrédulos. O que yo no conozco si es cristiano o no es cristiano. Imagínense eso. Hermanos, y ahora quiero una palabra profética, hermano Arturo. ¿Cómo confita, hermano? Amén. ¿Quién quiere más palabra profética? ¿Ah? Los de atrás no alcanzaron, no se preocupe, sí. La profecía se saca de las bolsas. Ahí, mire, hay para todos. Hermanos, ese es el concepto nuestro ahora de la profecía, como confites a los no creyentes. Hermanos, la palabra de Dios es sublime. La palabra de Dios es para sus hijos. Mire, ninguna profecía cae a tierra. Mire, agárrela. Hermano, mire cómo anda con la palabra profética. Yo la tomo. Hermanos, nosotros tenemos que conocer a Dios. Hermanos, esto no es nada más y nada menos que el sentir del mundo. El mover de la iglesia. Mire, antes nosotros predicábamos en Santiago 4:4, o en Santiago capítulo 4, del versículo 1 en adelante: no améis al mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No hagas amistad con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y hablábamos de la ropa, y hablábamos de las modas, y hablábamos de no sé qué. Hermanos, ahora eso ya ni se menciona ni se habla, porque la iglesia está viviendo como el mundo. ¿Por qué? En este sentido, anhelando, hermanos, persiguiendo las cosas del mundo. Busquemos ahí, Primera de Juan 2:15. Amén. En la Reina Valera, ¿verdad? Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces hablábamos de la profecía y la palabra profética. ¿A dónde está, hermanos, esto que dice aquí en la lectura inicial de Primera de Corintios 14:25? Amén. Bueno, desde el 24 leámoslo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué? Dice el 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. No dice que algunos dicen, hermanos, adorar. Algunos, hermanos, se ven cautivados porque de repente le vino una palabra y le ofreció no sé qué cosa. Hermanos, hasta el trabajo, el negocio de sus sueños. Y entonces dice: ay, Dios me habló, dice. Pero la Biblia no dice que es esa la señal.
Dice que es cuando lo oculto de su corazón se hace manifiesto. No es lo que no es lo que nos prometan, hermano. Amén. Es que lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Porque ¿para qué dijimos que es? Para exhortar, hermanos. ¿Para qué dijimos que es la profecía? Edificación, exhortación y consolación. Cuando usted realmente recibe una palabra de parte, a través, no olvide la Escritura, esa es la palabra profética más segura. No olvide la Escritura, que esa es la palabra de Dios más segura. Pero si algún siervo le habla alguna vez y sintió que fue algo de su corazón, sin necesidad, hermanos, de que le prometa nada, pero usted sabía que era algo dentro de sí, de su corazón, óigame, fue edificado, fue consolado y a veces, hermanos, hasta exhortado. Y a veces, hermanos, hasta, porque dice lo oculto de tu corazón, que es lo que por lo general nosotros tratamos de ocultar. Lo que para nosotros está bien no lo vamos a ocultar. Más bien hasta lo sacamos. Lo que para nosotros está bien hasta nos recreamos y en eso y hasta lo presumimos. Pero ¿qué es lo que nosotros tratamos de ocultar? Lo que sentimos y pensamos que está mal. Lo que sabemos y pensamos, hermanos, que no es correcto, que estamos haciendo. Que incluso, hermanos, hasta los pecados. Pero dice que lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Si alguien dijera, o diría, Dios realmente está aquí, no es por lo que le promete. No es por el mundo maravilloso que le quiera pintar o dibujar. Es porque realmente entiende y va a entender que delante de Dios no hay nada oculto. Y que Él está dispuesto o está esperando solamente el momento para juzgar el pecado, sacarlo a la luz, condenarlo. O sea, en el sentido de no a la persona, condenar el pecado latente quizás en aquella persona. Y ojo, y dice, incrédulo o indocto. Ya sea una persona incrédula o indocto. Indocto es que tiene cierto conocimiento, no todavía, no lo sabe todo, pero ya sí ya tiene algún cierto conocimiento. Por todos es convencido, por todos es juzgado, porque sabe que enseña aquí en este capítulo de la Escritura, que ahora, hermanos, por ejemplo, y no digo que no puede ser así, pero el profeta es el pastor, o es la esposa del pastor. Pero la Escritura, hermanos, enseña que deberían haber varios profetas. ¿Para qué? Para que uno hable y los demás juzguen. Para que uno hable y los que están alrededor, hermanos, confirmen que aquello es palabra de Dios. Porque hay algo, hermanos, hay un don. Bueno, aparte del de interpretación de lengua, ¿verdad? Hay otro también, hermanos, que es el de discernimiento de espíritus. Para saber si aquello viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Para saber si aquella persona está hablando por el Espíritu Santo y qué está diciendo. Yo no sé, algunos hermanos se recuerdan que nuestro hermano Gabriel nos contó una experiencia una vez. Él llegó a una iglesia y entonces había una hermana que era
hablaba en lengua, era la única que hablaba en lengua, entonces ella era la ungida, ella cuando había que orar, cuando había ella la llamaban, dice. Y entonces esa vez él llegó como invitado, él estuvo ahí escuchando y todo, luego terminó la reunión y él le dijo, llamó al pastor y le dijo, quiero hablar con usted y con la hermana que habla en lenguas. Y entonces la llamó, bueno, el pastor la llamó y entonces le dijo, usted no puede estar haciendo lo que está haciendo, diciendo que está ministrando y usted está en pecado. Y el pastor pues le dijo, hermano, va a creer cómo está hablando eso de la sierva, cómo se le ocurre decir esas cosas, que no sé qué. Usted le está haciendo infiel a su marido. Usted estaba en lo que usted estaba hablando en lenguas, usted estaba diciendo, no, negro en la cama no, porque puede venir mi marido. Dice que aquella mujer, hermano, cayó al suelo pues quebrantada y comenzó a llorar. Eso es discernimiento, hermano. Esa interpretación de lengua. Eso es, hermano, discernimiento. Entonces, por eso la Escritura dice que deberíamos nosotros anhelar, procurar los dones espirituales para edificar la iglesia. Pero todos estos movimientos, hermanos, no son nada más y nada menos que para dibujarnos, como les decía, un mundo, una vida diferente a la que Dios quiere que vivamos. Si tan profetas son, entonces, ¿dónde está? Porque no sale a la luz el pecado. Y no estoy hablando para avergonzar, no estoy hablando para humillar, sino para exhortar, para edificar, para consolar a aquella persona. Hermanos, ¿dónde está? Si ahora, como le digo, lo que es esto y lo otro, y aquí y allá, y Dios tiene para ti aquí, Dios tiene para ti lo otro, y Dios... No, hermanos, yo no digo que Dios no le puede dar. Yo no estoy diciendo, hermanos, de que usted va a vivir toda la vida, no sé, arruinado, deseando algo que nunca va a tener. Pero nosotros no podemos vivir como el mundo. Y nos estamos dejando seducir, hermano, por ese deseo del mundo. Ahí donde leímos en 1 de Juan 2:15. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué nos prometen, hermanos, estas personas? Lo que es conforme a los deseos de la carne. Usted llegó soltero, ya ahorita el Señor me está mostrando a tu esposa. ¿Amén? ¿O es mentira? Aquí está la sierva también, profetiza del Señor. O dígame usted si es mentira. Los deseos de los ojos. Ay, papita, todo aquello que nosotros, hermanos, codiciamos y anhelamos, ahí lo tienen ellos para nosotros. La vanagloria de la vida. Mire, hace poco un muchacho tan humilde, hermano, que toca el teclado. Bueno, había sido tan humilde. Toca el teclado y todo, ahí andaba, hermano, sirviendo al Señor. De repente, hermano, lo miro yo en redes sociales y tocando y cantando y que yo no sé qué. Bueno, antes de eso me di cuenta yo que se hizo novia de una muchacha que la mamá, no sé, no la conozco, ¿verdad? Dice ser profetisa. Y que entonces el Señor le mandó una palabra de que iba a ser un gran adorador en las naciones. Hermanos, eso me lo dijeron a mí, ¿verdad? A la semana, más que confirmada esa palabra. Al muchacho, hermano, haciendo videos con esto y lo otro, y aquí, y supuestamente adorando al Señor. La vanagloria de la vida. No lo pueden ver predicar porque vas para las naciones. No lo puede ver que tiene un talento. Dice el Señor que vas para las naciones. ¿Amén? ¿O estoy mintiendo? Es que eso es lo del mundo, hermanos. Eso es lo del mundo. Entonces nosotros tenemos que conocer, hermanos, a Dios. Y dice que
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos, y conocer y saber qué viene de Dios y qué viene del mundo. ¿Qué estamos deseando nosotros que es de Dios y qué estamos deseando que es del mundo? Yo no digo que no tiene derecho a tener esposa. Yo no digo de que el Señor no puede enviar a algunos. Yo no digo de que no anhele nada, podemos decir terrenalmente. Yo no estoy diciendo eso. Es que algunos casos, pero hermanos, sé que el detalle es a todos. Y a todos le dicen, Dios te va a usar también proféticamente. Y entonces, hermanos, claro, deben haber muchos o varios profetas en la congregación, pero el problema es que ya todos son profetas. Y lo que se le vino a la mente, hermano, lo que se le ocurrió de su mente hinchada, carnal, es que Dios le dijo. Es que el Espíritu Santo le habló. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Entonces, este es el sentir del mundo, hermanos, que ahora está en la iglesia. Y que, hermanos, se ha metido ahí a través de estos movimientos. ¿Y por qué se mete en nuestras iglesias? Porque nosotros no estudiamos la Escritura. Porque nosotros no nos enfocamos, hermanos, en estudios. O sea, nosotros leemos, nos memorizamos. Los que se memorizan, algo otro ni eso, ¿verdad? Nos interesa. No memorizamos, no leemos, hermanos. O leemos un rato, leemos un día, leemos 2 capítulos a la semana. Y no, he estudiado la Biblia. Eso no es estudiar, hermanos. Deberíamos tener un programa de estudio, deberíamos nosotros, hermanos, cuando hay un tema en curiosidad, deberíamos nosotros intentar hasta profundizar lo más que pudiéramos para conocer y dominar aquel tema. Eso es estudiar. Ese es, hermanos, un estudio sistemático de la palabra. No solamente es agarrar por leer, para que nosotros realmente, como les decía, conozcamos a Dios. Conozcamos cuál es la manera en que Él hace las cosas. Todas estas cosas, hermanos, dice la Escritura, que vendrán si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todo será añadido. Eso es lo que la Biblia nos dice. Eso es lo que la Biblia, hermano, nos dice cómo son las cosas en el Señor. Lo demás, hermano, es del mundo. Estas personas no tienen, pero ni más mínimo, hermanos, apego bíblico. Ellos se agarran a Elías. Ellos se agarran a ¿cuál es el otro? A Jeremías. Sí, ¿verdad? Como rebuscados los pasajes bíblicos para ellos hacernos creer que lo que están diciendo está fundamentado, respaldado bíblicamente, pero así rebuscado. Versículos bíblicos rebuscados. ¿Por qué no citan a Isaías? ¿Por qué no toman el ejemplo? ¿Por qué no se comparan con Isaías, con Ezequiel, con Daniel? Hermanos, que propuso en su corazón no contaminarse, porque ellos están contaminados, hermanos. Entonces le decía, ¿y por qué nosotros han hallado cabida? Porque nosotros no estudiamos. Porque esta gente no tiene cabida en los testigos de Jehová. Porque los guste o no nos guste, los testigos de Jehová, sus atalayas, sus cosas, sus hermanos, las estudian. Y se aferran a aquellas cosas porque las estudian y las hacen propias y porque las estudian. ¿Por qué no tienen cabida en los bautistas, en los hermanos, ¿cuáles son los otros? Centroamericanos. Porque esta gente estudia, hermanos. Nos guste o no nos guste. Estudian, nosotros no estudiamos. Nosotros, como les digo, ya
medio hablamos, se nos traba la lengua y el ungido de Jehová, el ungido del Señor. Ahí nosotros han hallado cabida porque nosotros no estudiamos. Ahí hallaron cabida. Y nos pierden, hermanos, y nos ponen a temblar, le decía el domingo pasado, hermanos, y nos hacen divagar y, bueno, ¿qué nos hacen con nosotros? Entonces le decía, y nos inducen a todo, o nos inducen a lo del mundo y nos traen lo del mundo, hermanos, a la iglesia. Siempre ha habido, hermanos, siempre eso, siempre ha habido, entiende, controversia sobre la música, sobre las modas en la iglesia, sobre todas esas cosas. Pero ¿por qué ahora es tan más permanente en nuestras iglesias? ¿Quiénes han traído todas esas cosas? Estas mismas personas. Porque le decía, lo que menos saben es de Biblia. Lo que menos conocen es de las Escrituras. Hablan guiados por el Espíritu Santo. Hablan por revelación de Dios. Supuestamente, ¿verdad? Entonces, lo que menos saben es de Biblia. Entonces, para ellos, no pueden discernir entre lo que hay en el mundo, entre los deseos de su carne y lo que realmente es del Espíritu. En lo que es de los deseos de sus ojos y lo que es conforme a la visión o a la voluntad de Dios. Lo que es de la vanagloria de la vida o de este mundo y lo que es para la gloria del Señor. Hermanos, no lo conocen, no saben, no pueden discernir porque no hay conocimiento, no hay palabra de Dios. Santiago 4:1 al 10. ¿Vamos bien, hermanos? Gloria a Dios. Santiago 4:1. Adelante, al 10. Amén. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Mire cómo dice esto, hermano. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No es porque no está ahí, no, Señor, mira, dame esto, no. Se refiere a esto. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Pedís mal. No es por la fórmula de la oración, no es lo que ellos dicen. Mire, usted vaya a la presencia del Señor, dele aquellas palabras, se enamore al Señor. Ponga tal alabanza, ponga esta primero, no, ponga tres, ponga esta primero, luego esta, luego póngala en ese orden. Y va a ver cómo el cosmos, el universo, hermano, ya parecen, ¿cómo se llaman aquellos? De los signos zodiacales, hermano. Que tiene que haber cierto ritual, preparar cierta atmósfera, hermanos, para que la gloria de Dios descienda o se manifieste. ¿Lo has escuchado o solo yo lo he escuchado? Entonces, no es porque no nos hacemos esas cosas, hermano. Es porque pedimos mal. Porque pedimos, hermanos, para gastar, o dice ahí, ¿verdad? La Escritura nos está hablando a nosotros, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque nuestro pensamiento y nuestro deseo, hermanos, es como el de cualquier mundano. ¿Me va entendiendo, hermano? Sigue diciendo el 4, o almas adúlteras, infieles a Dios. Esto es infidelidad para con Dios, hermano. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿O qué pensáis que la Escritura en vano dice? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Hermanos, si nosotros no hemos limpiado nuestras manos de injusticias, hermanos, estos hombres, estas personas, hermano, incluso aprueban lo que no es aprobado por Dios. En el afán, en el hacerle creer que Dios lo está haciendo prosperar a usted de esa manera. Eso es injusticia. Eso es, hermano, tener nosotros las manos sucias. Eso es como que, hermano, si usted no mataron a alguien y usted no disparó la pistola, pero usted estuvo involucrado. Eso es tener las manos sucias, ¿verdad? Decimos nosotros, no, tiene sucia, también tiene las manos sucias. Eso es, nosotros también podemos tener las manos sucias para con Dios. Cuando, hermanos, hemos participado de cosas que no convienen. Hermano, mire cuántos líderes religiosos en nuestro país involucrados en actos de corrupción. Creyendo que porque era la manera que Dios les estaba prosperando. ¿Cree usted que estas personas tienen las manos limpias? A saber quién les hizo creer que esa era la manera que Dios les estaba prosperando. A saber quién les hizo creer que esa era la puerta abierta de Dios. Ve una puerta, ve una ventana en los cielos abierta para ti. Al siguiente día llega el diablo, hermanos, a terminar el engaño. Claro, aquel está deseoso que le prospere, o que prospere, pero económicamente, porque ya sabe que está ahí la ofrendita fija y lista, ¿verdad? Ya que obviamente, hermano, su corazón, sus ojos hacia la vanidad de las cosas de este mundo, sus deseos de la carne, hermano, cae, como decimos nosotros, redondito. Y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y si nosotros estamos vacilantes entre Dios y el mundo, si estamos, hermanos, de alguna manera podemos estar nosotros queriendo algo de Dios, pero cautivados por el mundo. Somos de doble ánimo. Estamos en pecado. Sigue diciendo, el 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es Dios, hermano, y esto es lo que quiere de nosotros. Afligíos y lamentad y llorad. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo quiere ver triste? No. ¿Que Dios lo quiere ver acongojado? No. Es de nuestros pecados que nos aflijamos, que nos lamentemos y que lloremos, hermano, por nuestros pecados. Porque quizás nos hemos dejado seducir, inducir, cautivar, hermanos, como el mundo. Hemos andado buscando las cosas que el mundo busca, o las personas incrédulas o natural, el hombre natural busca. Vuestra risa se convierta en lloro, todo, hermano, eso que para nosotros es un deleite en la carne, un deleite de vanagloria. Hermanos, realmente nosotros nos aflijamos, nos compungamos delante del Señor. Y vuestro gozo en tristeza. Como les digo, no porque Dios lo quiere ver triste. Pero nosotros muchas veces, hermanos, nos recreamos en el pecado. Estamos en el pecado, hermanos, y vivimos
tranquilamente. Estamos con el Dios de amor. Si yo estuviera mal, el Señor le hubiera revelado al siervo. Pero que más bien Dios me tenía un premio. Que más bien Dios me tenía confites. Que no conocemos a Dios, hermano. Humillaos, dice el 10, delante del Señor y Él os exaltará. Hermano, yo creo en hijos de Dios, en cristianos de Dios bendecidos, prosperados. Yo lo creo, pero viviendo bajo el temor de Dios. Pero viviendo en obediencia. Pero porque, hermanos, viven en fe. En fe, nosotros no podemos vivir como el mundo vive. Hermanos, el mundo, hermanos, vive o anda buscando lo tangible, lo que puede tocar, lo que puede palpar, lo que sus ojos pueden ver. Nosotros, hermanos, vivimos mediante la fe, esperando las cosas que aún no vemos, las cuales dice la Escritura, hermanos, que son eternas. Así vivimos los cristianos, así conocemos que Dios trabaja. Hermanos, en el mundo, imagínense que una persona no cristiana, una persona del mundo, tiene, hermanos, un negocio. Y que reciba una palabra verdaderamente de Dios y que le diga, te voy a cambiar de negocio. Un ejemplo. Y entonces comienza a hacer sus estudios, ya tiene cierta experiencia, comienza a hacer sus estudios de mercado, sus investigaciones y dice, no, pero este negocio no es muy rentable. No, ¿cómo va a ser eso que yo estoy aquí, ya tengo mi estabilidad, ya tengo todo ya prácticamente ordenado y listo, años de sacrificio, de inversión, y que voy a cambiar mi negocio? ¿Por qué? Porque, hermanos, el mundo, el que está en el mundo, esa es la manera de que, o eso es lo que busca. ¿Qué beneficio? ¿Qué provecho? Y va a decir, o dice, yo no doy un paso en falso. Eso sería dar un paso en falso. Dejar lo que tengo seguro por lo que no conozco, por lo que no sé, por lo que según estoy viendo no es rentable como lo que yo tengo. El mundo así piensa, hermanos. El mundo dice, no doy un paso en falso. Los cristianos hemos aprendido muchas veces eso. Asegurarnos en lo que tenemos, en lo que poseemos, hermanos, en lo que es palpable. Y claro, yo no le estoy diciendo de paso en falso, o que sí vamos a dar pasos en falso. El cristiano no da pasos en falsos. El cristiano da pasos en fe. El cristiano avanza conforme a su fe. El cristiano, hermanos, avanza conforme a su confianza en Dios. Aunque no parezca rentable, aunque no parezca seguro, aunque no lo puedo palpar ahorita, no lo veo hecho aún, pero avanza y camina, hermano, en fe y su confianza puesta en Dios. No viendo las cosas de este mundo, no deseando las cosas de este mundo, no pidiendo como el mundo pide. Hermano, primera de Juan 5:14. Amén. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y qué leíamos ahí en Santiago 4, hermano? Pedís y no tenéis. ¿Por qué? Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. No pedimos conforme a la voluntad de Dios. Es conforme a nuestros deleites. Es conforme a nuestros antojos. Es conforme a los deseos, hermano, de nuestro corazón. A los deseos de nuestros ojos. Así pedimos nosotros. Por lo general, hermanos, eso es lo que hacemos. Sentir nuestra vida asegurada. Sentir que,
o hacernos sentir que nuestros hijos, hermanos, nadie los va a humillar, nadie los va a hacer sentir mal. Así, hermanos, muchas veces nosotros pedimos para nuestros hijos, pedimos para los nuestros, que tengo que traer tantas almas porque yo tengo que llevar más almas a la iglesia. Señor, hazme un gran evangelista, hazme un gran siervo, hazme un gran predicador, hazme un gran pastor, porque, como decía un amigo, ya lo saben, un dicho, yo nunca me quedo atrás, decía. Porque eso es no quedarnos atrás, es no quedarnos burlados. Como el pedir nuestro es que como hace que yo siendo un siervo de Dios no pueda. Y ya sabes, tengo derecho como hijo de Dios, tengo derecho como siervo de Dios. Juan 15, 7 y 8. Amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ningún amén. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero mire, hermano, Dios tiene que permanecer en nosotros. Y sus palabras también, y su palabra también en nosotros. Pero como le decía, no tenemos palabra, no conocemos a Dios, no sabemos ni podemos pedir conforme a su voluntad. Y por eso no miramos nada de eso. Y por eso no vemos respuesta. Y por eso no vemos, hermanos, el avance en aquello que tanto nos preocupa, tanto nos esforzamos. Amén. Mire cómo dice el 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Estuvimos hablando de la gloria de Dios. ¿Y en qué he glorificado Él? En que llevéis mucho fruto. No es, hermanos, en lo que nosotros podemos lograr materialmente, terrenalmente, económicamente, que Dios. Nosotros decimos así, es que, mira, ¿cómo? Es que es un siervazo del Señor, por eso el Señor lo tiene así bendecido. Es que un siervazo, por eso es que no carece de nada. Pero es que eso no es glorificado el Señor. Eso es para que nosotros, hermanos, vayamos ahí pasando. Eso es para que nosotros estemos ahí, hermanos, tranquilos. En lo que Dios verdaderamente se glorifica es en que nosotros llevemos, hermanos, mucho fruto. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de nuestra fe? En eso se glorifica el Señor. En que por medio de nuestra fe, hermanos, vamos a trabajar para el Señor. Que por medio de nuestra fe, hermanos, vamos a realmente despertar a que nuestras vidas necesitan cambiar, necesitan rendirse, necesitan, hermanos, vivir bajo el temor de Dios. Eso es llevar fruto. Que desde que el primer día, hermanos, que venimos a la iglesia, y ya pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 6 años, hermanos, desde ese ha habido algún cambio. Eso es, hermanos, llevar fruto. En eso, hermanos, el Señor es glorificado. En los dones, en los talentos, hermanos, en la vocación a la cual el Señor nos llamó. Hermanos, ¿cuántas almas hemos alcanzado para Cristo? ¿Cuánto, hermanos, hemos edificado nosotros en la iglesia? En eso, hermanos, es glorificado Dios. En eso es glorificado nuestro Padre, en que llevemos mucho fruto. No en que si se complacieron los deseos de nuestro corazón. No en que si
lo que pedimos con tanta fe hasta que lo logramos, hasta que lo vimos hecho. Eso no se glorifica. ¿Sabe qué he pensado yo a veces, hermano? No le voy a negar, hermano, si nadie quiere vivir mal. Pero cuando yo veo un hermano en peor condición que la mía, yo digo, ese hermano es más fuerte que mí. Pero nosotros hay que estar, es que siervazo, es un siervazo, por eso no. Porque si el hermano no lo pudiera soportar, no estuviera ahí. Hermanos, ¿cuál era la oración cómo fue parte de la oración de Salomón? No me des mucho para que no me engrandezca, y no me des poco para que no blasfeme. Y nosotros por lo general decimos, ay, que sí, en parte es sabia, no lo podemos negar, pero nosotros la sobreexaltamos esas palabras, esa oración, y no las entendemos bien. Él está diciendo en sí mismo que somos tan débiles, hermanos, que si no tenemos a veces lo que nos hace sentir satisfechos, vamos a blasfemar contra Dios. Nos vamos a apartar, nos vamos a perder. ¿Y por qué tendría que ser así, hermanos? ¿Por qué tendría que ser así? No debería ser así. Entonces, esas cosas, por eso le digo, a mí me hacen pensar de esa manera. Y decir yo, pues, Señor, tan débil soy. ¿Me entiende lo que le quiero decir, hermano? ¿Seguro? Entonces, estas son las cosas que realmente glorifican al Padre. Entonces, que estos movimientos, hermano, estas cosas que nosotros vemos y escuchamos por ahí, pareciera, hermano, o sea, es que parece tan real. Y nos convencen, hermanos, y nos enamoran que es el poder de Dios. Y que son grandes ministradores, grandes ministros del poder de Dios, de los misterios de Dios. Solo vea lo que estamos hablando, hermano. Solo analice lo que estamos viendo y hablando. Hermano, no es otra cosa diferente a lo que el mundo nos ofrece. Y la vanagloria de la vida no es lo que nos ofrece el mundo, pues. Y hermanos, los deseos de nuestros ojos, hermanos, no es lo que el mundo pone frente a nosotros. Y los deseos de la carne, hermanos, son lo que alimenta el mundo. Y entonces, ¿qué diferente nos están ofreciendo? ¿Con qué cosa diferente pretenden ellos acercarnos a Dios? Si dice que estas cosas no provienen del Padre, sino que del mundo. Y no hay ninguna comunión, hermanos, entre Dios y el mundo. No hay ninguna comunión entre el Padre y el mundo. Que más bien el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué relación podemos nosotros o tendríamos entonces nosotros con Dios? Pero es necesario conocer. Pero es necesario, hermanos, esforzarnos en conocer a nuestro Dios. Dios no trabaja, Dios no opera como el mundo lo hace, hermano. Mire, cuando me tocó a mí el momento ya decisivo, pero yo estaba platicando con alguien, y se supone que es cristiano, hermano, de vender la parte del negocio, y me dice, no, pero ¿por qué no esperas que mejor la iglesia crezca? Vas a sufrirme. Entonces yo le dije, bueno, no sé. No sé si lo voy a hacer o no, lo más probable es que sí. Pero la Biblia me enseña, le digo, que la fidelidad se muestra en lo poco, no en lo mucho. Y no digo que sea fácil y no digo de que no la he sentido, hermano. Pero entiendo eso. Luego vino alguien, hermano, se dio cuenta. Escuché decir, ¿verdad? Que se dio cuenta de que lo que había hecho. Y lo primero que se preguntó, ¿y cuántos miembros tiene ella, pues? O sea, hermano, tratando de decir, es que va a vivir de la iglesia ahora.
Pero es que Dios no trabaja así, hermanos. Nosotros debemos conocer, como les digo, cómo Dios trabaja. Cuál es la manera en la que Él nos lleva, hermanos, a las cosas que están delante de nosotros. Esas son las que nosotros debemos buscar. Dios, hermanos, no es glorificado en que nosotros estemos cumpliendo nuestros sueños, sino en que llevemos fruto. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Qué está haciendo con la enseñanza que está recibiendo? ¿La está aplicando en su vida? ¿Está haciendo algo en usted? No porque la palabra no pueda hacerlo, porque ¿cómo se está disponiendo usted para poder ir y llevar fruto? Es porque en eso es glorificado nuestro Padre. Así que, hermanos, nosotros ya no nos dejemos mover. No nos dejemos cautivar porque estamos en un grave peligro. Si nos dejamos cautivar, si nos dejamos mover, hermanos, de nuestra manera de pensar, en el sentido, hermanos, de que de todo lo que hemos hablado conforme a cómo Dios, hermanos, verdaderamente, para qué Él dejó la profecía en su iglesia, para los suyos, para los que creen, leímos que para beneficio de los creyentes, que el mensaje de parte de Dios es para los cristianos, no para los que no creen en Dios. No es para enamorar a los que no son cristianos, ni tampoco para endulzar o cautivar o presentarles, hermanos, le decía, ese mundo fabuloso y pintoresco a los que se van acercando o a los que son cristianos pero que son indoctos todavía. La profecía no es para eso. No ha sido esa la intención, el deseo, la voluntad de Dios. Hermanos, entendamos nosotros la irreverencia de estas personas hacia Dios. Todo el que es. Por eso leíamos ahí, hermanos, en Santiago, cuando habla de los soberbios. Dios resiste a los soberbios. Hermanos, esto es soberbia. Esto es como que, no sé, usted está en un trabajo y le dan una herramienta de trabajo y usted luego se adueñe de ello. Eso es soberbia, hermano, porque usted la sabe usar, porque la usa muy bien, porque la ha cuidado. Usted se alzó en soberbia. Entonces, lo mismo pasa, hermanos, en la iglesia. Estas personas se vuelven soberbias. ¿Por qué? Porque se vuelven irreverentes para con Dios. Se vuelven irreverentes para el Señor. Hermanos, si la Escritura dice que una fuente no puede dar dos tipos, una misma fuente no puede dar dos tipos de agua. Que el árbol, hermanos, se conoce por sus frutos. Y que el árbol malo tampoco puede dar buenos frutos. Nadie en rebeldía, contradiciendo la Escritura, contradiciendo lo yendo en el sentido contrario de lo que Dios ha establecido. Nadie, hermanos, en irreverencia para con Dios, puede dar buen fruto. Pueda hacer algo bueno por nosotros. No nos dejemos engañar. No nos dejemos cautivar. ¿Hemos entendido, hermanos, el mensaje? Gloria a Dios. Entonces le voy a pedir que se ponga de pie y oremos.